Hombre, Jaime, ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ¿cómo estás, estamos? tío? Muy Bienvenido. bien. Muchas gracias, tío. La verdad que es un placer estar por aquí. Me alegro de que estés con nosotros. Jaime, ¿cómo empezaste con el Power? Pues mira, Miguel, yo empecé porque yo estaba gordito de chico, como desgraciadamente pasa mucho ahora, y empecé en el gimnasio para adelgazar, lo típico, ¿no? Chaval gordito, era muy joven, unos 15 años. Si tú sabes que hace unos años, con menos de 18 años no podías ir a un gimnasio, entonces me tuve que buscar un gimnasio de barrio, que me acompañase mi padre. Ujú. Me pusieron una serie de trabas o de condiciones porque, ya te digo, no era lo normal empezar con 15 años. Y bueno, a mí siempre el tema del peso, de levantar peso, siempre me había llevado. Entonces yo una vez que perdí peso, que no me dejaban hacer entrenamiento de fuerza, solo Cardio, cardio, cardio. abdominales y poco más, lo típico de hace unos años. Conforme pude me puse a entrenar fuerza, me gustaba mucho rollo hipertrofia, pero me gustaba levantar peso. Y ya con el tiempo, pues fui poniéndome en forma y acabé, como mucha gente, en los canales de Strongman Tarraco, de Power Explosive, Claro. y fue por quienes conocí el mundo del Power. De hecho, el Power como tal lo conocí yendo a ver a Strongman Tarraco a Sevilla a competir. ¿En serio? Sí, Hostia, eres muy fan, ¿no? sí, 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 o sea, yo era súper fan. De hecho, por ahí en mi Instagram tengo la foto con él. Y para mí fue como la primera competición de Power, que de hecho estaba Fran Ríos por ahí compitiendo, estaba Claro, Rubén claro. Castro, y en ese momento me fijé en esa gente. Ya después, cuando entré en el Power, dije, joder, esto era... De hecho, Fran, me acuerdo que lo vi entrando en el pabellón con una caja, con unas cuantas cajas de pizza. Y Sí. para mí siempre será el de los pelos y la pizza. Ya no tiene ni pizza ni pelo, Ahora como nosotros. come menos pizza, sí. Bueno, ¿y cómo llega a ser entrenador, Jaime? Pues mira, yo estaba en ingeniería. En el momento que me pilló ya empezando más en serio en el deporte, que me adentré en el powerlifting y empecé a llevar a chavales, a colegas míos, porque yo al final siempre soy como el más friki, ¿sabes? Como el que si hace algo se tiene que informar de cómo hacerlo. No me gusta dejar las cosas a su libre albedrío. Me Ujú. gusta controlar al máximo las variables de todo lo que hago, no solo en el power, en general en la vida. Y en el Power, pues era así. Los colegas que entrenaban conmigo se dieron cuenta y me dijeron, tío, a ver si me puedes echar un cable. Y así empiezas poco a poco hasta que me di cuenta que tenía que si me gustaba eso, tenía que tener algún tipo de titulación. Estaba muy desmotivado con la ingeniería, siempre se me dieron bien, matemáticas, física y tal, pero no me gustaba. O sea, yo no quería trabajar de eso. Y me di cuenta que yo quería enfocar mi vida al deporte de una forma profesional y poco a poco pues fui ya empezando la titulación, ya después me di alta de autónomo, empecé a pagarle al Estado por Claro, ejercer claro. y bueno, ahí estamos, terminando la carrera para ser oficialmente entrenador y no coach, como me tengo que poner En un, por en un vacíos concepto legales. más, Sí, claro, más etéreo, para que no te pillen. Está ahí bien, tío. está. ¿Te acuerdas de tu primera competición? ¿De esos Sí, números te acuerdas? sí, perfectamente. ¿Cuáles fueron? Hice 177,5 en sentadilla. Coño, no está mal. Venía una lesión de rodilla. Y bueno, yo es que mi sentadilla siempre ha estado marcada por lesiones. Ujú. En banca hice 140, que la verdad Tú que siempre has tenido buena banca, sí ¿eh? destacó bastante. Además, como un close grip, agarrando por dentro De la de la marca. marca, Vale. era bastante peculiar. Y peso muerto 247 Coño, también, está buen bastante peso bien, muerto para tío. empezar. ¿Cuánto hace de eso? Eso fue a finales de 2016. Fue en torno, me acuerdo, que era el fin de semana de Halloween, porque yo salí, o sea, fui a competir y al día siguiente recuerdo llegar a Cádiz y salir de fiesta por Halloween con mis colegas. Fue Menos mal que no fue al típico, ¿no? revés. Claro. Sí, sí. Qué bueno. Jaime, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando te descubrí, tío. Lo típico, mucha gente del Power pues la acaba descubriendo en redes y luego pues tienes Sí, contacto personal, ¿no? Me llamó mucho la atención tu peso muerto, tío. La sí, famosa flexión dorsal de tu peso sí, muerto que tanta gente se queda un poco como diciendo, pero este güey, ¿cómo sí, la levanta así, chepa. no, tío? Pues estuve intentando evitarlo o corregirlo durante mucho tiempo, porque Sí, claro, yo veía lo típico, tienes que hacer el peso muerto con la espalda recta, tal. sí, la Sobre escápula todo hace, justa, sí, claro. como una retracción escapular, Sí, ¿eh? sí. Además, yo veía como tutoriales de hacer peso muerto, que estaba empezando, Mm. y me fijaba en a lo mejor algunos atletas internacionales. Todavía había una escuela más vieja que la que hay ahora, evidentemente, era 2016, ya hace unos añitos, incluso parte de 2015. Y claro, se le retroalimentaba con todo, con yo que sé, que sí, fisios, que sí, entrenadores, ya te digo, tutoriales en YouTube, como que todo era un círculo vicioso. Entonces, como, vale, yo me estoy haciendo el peso muerto mal, lo tengo que hacer bien.
Hasta que ya me di cuenta que no te lesiona ni pasa nada por doblar la espalda. Claro. Y que me di cuenta que tiraba mucho más así, que estaba perdiendo el tiempo intentando poner mi espalda como una tabla de planchar y Para nada. realmente no, ni me veía a ningún lado, ni me salía natural. Y claro, hay mucha gente que me pregunta que cómo lo hago, porque claro, ahora está la versión contraria. Ahora la gente quiere doblar la espalda para ser más eficiente, Ujú, evidentemente con su correcta adaptación y demás, claro. pero quiere tirar hacia eso porque ven que le puede sacar una cierta parte de eficiencia mecánica al movimiento. Y me preguntan, y yo intento dar tips, pero claro, a mí es que me sale natural hacerlo así. O sea, Ya. yo intento dar ciertos tips porque al final es algo que también he ido mejorando. O sea, mi peso Puliendo, muerto al claro. principio era un poco bruto, en plan, aunque sí doblase la espalda, pero bueno, es que Pegaba tiraba un como tirón. podía. Claro. Ahora sí que lo hago muy, todo con un sentido detrás de pura eficiencia y al máximo. O sea, y soy muy crítico conmigo mismo con la técnica y siempre intento sacar cositas a mejorar. Y claro, puedo dar ciertos tips, pero la realidad es que me sale muy natural hacer ese movimiento. Qué bueno. Competí en Europa. ¿Qué tal la experiencia? Pues bueno, lo que es la experiencia de puta madre, o sea, me lo pasé muy bien. Estuve una semana porque, bueno, 8 noches, que es bastante, Sí, en bastante tiempo. Suecia. Pasando frío y gastando Y dinero. gastando, y gastando. Mira que no salió barato porque yo soy como una especie de agencia de viaje para mi grupo de De Power. tieso. Sí, sí. Bien. Pero claro, después allí gastas. Y la cosa es que Claro. tenía un chaval en 59 y otro en 74 junior, y Ujú. al final los internacionales, para quien no sepa, siempre compiten primero los sub-juniors, luego los juniors y luego los open. Y siempre de menor categoría a más categoría de peso. Donde, claro, tenía 59 juniors, No, que es de mucho. los primeros, y yo era 83 open, que es casi de los últimos. Claro. Tenéis que Entonces, estar. teníamos que estar mucho tiempo. Claro. Tampoco podíamos llegar el mismo día a competir el 59. Teníamos Claro. que estar un par de días antes que se aclimatase un poquito al viaje, a estar allí y demás. Y la experiencia muy bien porque el equipo español hizo una piña que te cagas, o sea, por eso muy bien. De hecho, gente de otros países nos lo decían, que vaya cambio con respecto a otros años Ujú. de la piña que había de equipo español. Estuvimos todos los días en el pabellón, todos los días fuimos al pabellón y hablando con gente de muchos países, la experiencia que te cagas. Pero a nivel personal, rendimiento regular, regular más bien, porque la preparación fue bastante buena dentro de lo estresante que es prepararte para un internacional. Porque yo digo, o sea, fue una presión autoimpuesta, porque al final estás representando a España. Cuando voy a un nacional, pues represento a mi equipo, a mi entrenador, a mi club y poco más. Pero cuando vas a un internacional, representas a todo tu país, aunque sea en esa categoría, pero estás representando, Claro. al menos yo lo veo así, a todo el powerlifting de tu país. Entonces, para mí es una responsabilidad. Pero dentro de eso la preparación fue muy bien, ningún tipo de lesión, nada extraño, sus más y sus menos, pero muy bien. Y allí me encontraba genial calentando, ya me había aclimatado casi una semana allí, eso para mí fue un plus porque yo pude hacer allí 3 entrenamientos con el material exactamente de competición, dentro de la zona de calentamiento del campeonato que era bestial, o sea, eso está montado guapísimo. Pero claro, luego no pude evitar que me pudiera un poco la presión a la hora de salir a la tarima. De hecho, te ves los vídeos que tengo calentando previo a salir a la tarima y dices tú, tío, ¿cómo te quedaste solo con los openers? Y la cosa es esa, que tú sales y me recordó un poco a esto, como te he dicho antes, con los focos, cámaras por todos lados. Y yo no estoy acostumbrado a competir, o sea, no soy una persona vergonzosa, pero estoy acostumbrado a competir en otro ambiente, en España, Más mucho más doméstico. familiar, Claro. público delante, 3 jueces y poco más. Y allí había muchísimos jueces, no sé por qué había tantos, pero había como muchas personas con camisa y corbata de la IPF, Ajá. muchos focos, era como un plató de televisión, muchas cámaras y muchos trabajadores de empresas de cámara y demás, y el público no estaba enfrente, o sea, todo lo que era el frontal de la competición estaba vacío, estaba un pabellón guapísimo, enmoquetado, pero todo vacío, y el público estaba a los lados, en las gradas, el poco público que había. Y claro, españoles, pues sí, escuchabas algún grito suelto, pero el apoyo del público era mínimo. Claro. Que dices tú, bueno, pero es que tampoco yo dependo 100% del apoyo del público ni nada así, pero sí que es verdad que es diferente, es como que no te lo esperas, Mm, al menos en mi caso. claro. Cada uno responderá de una manera diferente, pero en mi caso me pudo un poco la presión. Lo único que me di cuenta, que hace falta más práctica, que a competir fuera para mí fue como una experiencia de novato, entonces pues ahora tengo que aprender a competir fuera. Y competir en España, evidentemente, pero si quiero llegar lejos fuera, tengo que competir fuera más veces, Más veces. pillar práctica y que me sea algo más familiar. Claro. ¿Qué crees que le falta al Power? Porque a pesar de la evolución que ha tenido en los últimos años,
todavía quizás estamos un pasito por detrás de otros países con mucha más Sí. tradición, ¿no? ¿Qué crees, o en base a cómo está evolucionando este deporte, qué crees que le falta? Pues nos falta un poquito de eso, de calle, como diría yo, de tener calle compitiendo fuera de España. Un poquito más de profesionalidad, que se está ganando ya, en plan, ya todos vamos uniformados. Ahora en la nueva noticia de que vamos a ir todos con el singlet de España, Lo he visto, muy de bonito. SBD. Eso a quien le gusta, a mí me gusta, pero ha habido muchos comentarios negativos, pero bueno, al final es un paso gigantesco en profesionalidad Claro. para el equipo. O sea, la gente que llega que ha llegado en el último año y lo está criticando, para mí es como, ¿qué me estás contando? Si es que yo llevo soñando con esto desde que empecé, que veía todas las selecciones grandes con equipos de SBD suyo y ahora nosotros tenemos la nuestra y que a ti no te gusta. Pero, joder, es un paso gigantesco. Claro. Y luego, esa piña de equipos que hemos formado, eso está muy bien, pero luego también nos falta dejarnos de tonterías, o sea, fijarnos menos en los detalles y fijarnos en los importantes, en tener presencia en la tarima, en tener esa confianza, esa tranquilidad que ves tú en levantadores experimentados en el panorama internacional. Y, por ejemplo, yo no critico a los jueces españoles, ni mucho menos, o sea, quedará que algunos todavía cojan más conocimiento, más rodaje, Claro. porque al final en España pues, hay muchos jueces más novatos, hay otros que tienen más experiencia, pero como todos cometemos fallos a veces. Ujú. Y ya yo no te digo que sea un fallo, ¿no? Porque yo no soy juez, pero sí que es verdad que me he enterado a veces que pues, no han dejado salir a alguien porque llevaba un doblez en la rodillera o porque se había puesto las rodilleras con las calcetas del peso muerto. Y te ves que en Europa eso da igual. O sea, da exactamente igual. Ese tipo de detalles dan O igual. sea, somos más La gente, puristas nosotros la aquí gente que se fuera. pone las rodilleras con la media, la lleva doblada, cosas de ese tipo no se le presta ningún tipo de atención. Al menos en lo que yo he visto. Ya, entiendo. He estado este año en el europeo, también estuve en la Copa Universitaria en Francia, Ujú. la Copa Europea Universitaria, los dos internacionales, uno más chiquitito y uno gigantesco. Pero el resumen es que la gente no se fija en ese tipo de cosas, se fija en bajar bien la sentadilla, en hacer buenas pausas, en calentar bien, controlar bien los timings del calentamiento, en tener esa presencia psicológica, ese saber estar, ese que no se te vea un novato alborotado, que no se te Ya te vea, entiendo. ¿sabes? Eso es algo que todavía queda. Evidentemente, ya te digo, el crecimiento es brutal. O Ujú. sea, se nos ha visto un buen equipo, pero todavía queda pulir estas Pues, cosillas. bueno, quizás es cuestión de tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Solamente Evidentemente unos es años tiempo. más y aparte de la generación de levantadores que vienen ahora, esa gente en 4 o Sí, 5 años, sí, sí. si aguantan, que sea la siguiente pregunta que te voy a hacer. En lo que tú llevas en este tiempo, ¿cuál crees que es la clave en la longevidad de la carrera de un deportista? Porque hay mucha gente que, eso pasa igual con la nutrición, cuando tiene a alguien en consulta que viene con una intensidad brutal y luego le dura la intensidad 15 días. ¿No? Ahí Al final voy. los resultados en la vida, en todo en la vida, se consiguen con tiempo. Sí, Tiempo sí. y incluso ni siquiera perfección. La gente pretende estar al 100% mucho tiempo, ¿no? Claro. ¿Qué crees tú que es la clave en la longevidad de la carrera de un deportista aquí? Pues me voy a quedar con esa palabra que tú has dicho, con intensidad. En el power, yo siempre digo lo mismo y la gente se ríe cuando lo digo, pero es que es verdad, todo el mundo tiene una tara. Eso está claro. O sea, Sí, para hacer un deporte que a prácticamente nadie le importa sí, sí. dejarte la La vida salud, entrenando, claro, el tiempo. el tiempo, Sí, sí. los quebraderos de cabeza, ya te digo, para al final un deporte que ni sale en la televisión, que se lo dices a tu tía o a tu abuela y no sabe lo que No es, sé lo que es, claro. se lo dices a tu cliente del despacho de nutrición y seguramente tampoco sepa lo que es, al Mm. menos si es alguien nuevo que nunca ha estado. Sí, Bueno, la aquí es mayoría. otra cosa, ¿no? Pero Sí, bueno, más si o menos. estuvieras en otro tipo de Sí, clínica, la gente la no gente dice, sabe, no ¿Power sabe. qué? Eso es, sí. Y la gente a veces le da demasiada intensidad y lo hace que, o sea, yo no critico la intensidad, pero a veces esa intensidad hace que tengas picos muy grandes, pero con sus correspondientes bajadas grandes también. Claro. Y a veces un pico muy grande te puede conllevar una bajada estrepitosa. Entonces, yo creo que la clave es una estabilidad, encontrar un sistema de entreno, porque ahora mismo hay muchas vertientes, hay muchas corrientes, hay más vieja escuela, más nueva escuela, más específico, menos específico. Considerar, o sea, encontrar una forma que tú consideres que es bastante sostenible en el tiempo, que te genera esa adherencia, que te hace ir motivado a todos los entrenos, bueno, a todos o casi todos, porque Casi todo, no no hay que ir siempre siempre puedes súper tirar de motivado. motivación, Claro. pero que tú hagas algo con lo que estás confident, ¿no? Con lo que estás seguro y es tu forma de ver el deporte,
y que luego tengas una vida fuera del gimnasio. O sea, yo lo digo, casi toda mi vida es el powerlifting. Yo vivo 24/7 el power, pero también con matices. O sea, yo tengo mis amigos fuera del powerlifting, yo salgo fuera de casa con gente de fuera del powerlifting, voy con mi familia, dejo de hablar de powerlifting, me gusta mucho, por ejemplo, el mundo del motor, tengo otras cosas aparte, porque al final, si vives con esa intensidad, haces del powerlifting también tu 24/7 y ahora suponte que tienes una mala racha entrenando, porque todos la tenemos. Yo he estado 2 años y medio enteros estancados, sin subir ni un solo kilo e incluso bajando. Te iba a preguntar sobre eso. Ahora hablamos de eso. Y claro, hay que saber tener otras cosas cuando esto te puede ir mal, ¿sabes? Y te puede ir mal el negocio de entrenamiento, te puede ir mal un centro que hablas de powerlifting, te puede ir mal tu propio entreno, que a mucha gente le causa muchos problemas, porque evidentemente yo tengo malos entrenos, todo el mundo tiene malos entrenos, pero la cosa es cómo lo gestionas y cómo haces que eso afecte o no a tu estabilidad emocional. Entonces, tener esa estabilidad y que sea una carrera de largo plazo es clave. Yo siempre, últimamente, hablo de un concepto y es vivo como si fuera cada entreno el último, pero sin perder la perspectiva de que es una carrera de fondo. O sea, yo tampoco es que vaya a entrenar pensando en lo que voy a hacer dentro de 10 años, yo voy a entrenar pensando en lo que voy a hacer en la siguiente sesión, en la siguiente semana Sí, o en la siguiente competición. Mm. Pero siempre recuerdo que después de esa siguiente competición o de esa siguiente semana, otra competición, otro año, y que donde quiero estar como fin último es dentro de unos años indeterminados, no es el año que viene. Ya entiendo. Claro. Jaime, tú has trabajado con entrenadores en España. Sí, Actualmente trabajas con un entrenador de fuera. sí. ¿Cuál es la principal diferencia que has encontrado en ellos? Pues mira, hay muchas diferencias. Entre otras es el tema del trato cercano. Yo con mi entrenador tengo bastante buena relación y me pasa como me sale de forma innata, que ya te he comentado antes, con mucha gente que el WhatsApp lo utilizo para hablar de trabajo y el Instagram a lo mejor lo utilizo como algo más social. Al final es la realidad, ¿no? Instagram es más social, aunque muchas veces se utilice como escaparate de tu trabajo. Claro. Entonces con él tengo nuestra relación de colegas, de a veces hablamos de cosas, tal, pero no tenemos esa relación de 24/7 hablar por WhatsApp, estar preguntándole cosas o decirle que a mi madre se le ha muerto el canario o que el coche se me ha quedado sin batería, ¿sabes? Ese tipo de cosas, evidentemente, mi entrenador, yo considero que no le hace falta saberlas, que a lo mejor algo gordo que te pase en la vida, un mínimo contexto sí le hace falta porque a lo mejor ve que te va mal el rendimiento, que te recuperas peor, y sí que es verdad que hay algo de Que te está tu afectando. contexto Claro. socioemocional te puede afectar, Claro. evidentemente, pero no lo tienes que contar toda tu vida. O sea, con un mínimo feedback es suficiente y no es necesario más, e incluso a veces mucho mejor que, que como empañar todo, como toda la perspectiva de tu entreno con cosas que a lo mejor no son innecesarias y que lo que hacen es eso, es empañar. Sí, es ruido realmente, ¿no? Exacto, es ruido, Ruido, es es eso. contaminación a la progresión, ¿no? Al Exacto, final. y a la información que vale, de verdad. Claro. Él, la verdad que es de los entrenadores por los que he pasado el con el que más contento estoy y de verdad, ojalá estemos de forma indefinida trabajando juntos. Estoy muy contento y sobre todo compartimos muchísimo la visión del deporte. Yo siempre cuando me preguntan cómo trabajo, hablo de que esto hay gente que lo puede malinterpretar, pero me distingue un poco de lo que suele llevar la línea en España. Siempre intento fijarme en el Power siempre intento fijarme en cómo lo hacen los países de fuera, porque nos lleva muchos años de ventaja. Y evidentemente habrá países en los que no me fije tanto, porque al final cada uno tenemos nuestros bias, ¿no? Tu Eh, sesgo, exacto, tu tendencia a algo, claro, al final. exacto, a mirar lo que a ti te gusta. Pero sí que me gusta el powerlifting moderno, entendido como algo mucho más específico, mucho más lineal en el tiempo. Nosotros trabajamos pesado todo el año, trabajamos muy específico dentro del marco, del contexto de estrategia emergente. Tú lo puedes hacer de una forma u otra y nosotros sí que somos mucho más, ya te digo, mucho más específicos e intentando parecerlo a otro deporte. Por ejemplo, a él le preguntaban en un podcast
que por qué entrenaba tan pesado de forma tan frecuente, porque él es muy conocido como atleta por entrenar siempre, casi siempre a RP11 o al menos lo que sube a las redes sociales. Y él dice que si los jugadores de la NBA se exponen a un partido o varios partidos en semana donde tienen que dar su máximo porque su carrera deportiva, su estatus socioeconómico depende de ello, ¿por qué un powerlifter no va a jugar esos partidos de forma asidua? Evidentemente, cada uno tendrá un contexto, cada uno tendrá una adaptación, no todo el mundo se puede tomar el entreno como un campeón del mundo, pero sí que en España no me terminaba de convencer lo que veo muchas veces que es como un poco de miedo a entrenar pesado y a entrenar powerlifting como el tenista que entrena tenis o como el nadador que nada, ¿sabes? Eh, yo sé que esto puede generar controversia, que hay gente que opina de otra forma y en eso se enriquece el debate, evidentemente, porque ese es otro pequeño fallo que veo que en la sociedad del power de España no me gusta mucho, que es como todo un poco, no sectario, pero sí es como que es como un poco violento a la hora de la confrontación y el debate. Creo que podría ser mucho más enriquecedor Que todo... y que podría ser mucho más suave dentro de la fuerza, dentro de la agresividad de nuestro deporte. Podríamos tener mucho mejor debate, que tú aprendas de mí, que yo aprenda de ti, y que no se queden que a ti te gusta la metodología por bloques o la vieja escuela o la West Side y a mí me guste y lo más. demás es mierda, claro. Exacto. Suele Y ocurrir, sí. yo lo mío es lo mejor y lo tuyo es una mierda, ¿no? Sí. Así que tengamos un poquito más de puntos de encuentro. Cosa que sí que veo que últimamente está pasando. O sea, eso sí que es un punto a favor, porque creo que, sobre todo, no sé por qué, el momento de la pandemia, como que a todo el mundo nos tenía un poco más sacado de nuestra zona de confort y creo que estamos todos un poco con las garras, ¿no? Esperando a ver el siguiente comentario. Y ahora veo a la gente un poco más calmada y que se puede hablar mucho mejor de todo. Pero creo que todavía también queda un poquito que avanzar, ¿no? Como el caso de los internacionales, ¿no? Que nos queda un poco de práctica, aquí igual, nos queda un poquito que avanzar en ese diálogo, en ese entendimiento entre diferentes formas de trabajar. Y dentro de esa forma de trabajar, respondiendo ya finalmente a tu pregunta, que me enrollo mucho, me gusta mucho mi entrenador, que es muy abierto también y muy pro específico, muy pro deporte. El powerlifting como deporte y no como un deporte diferente, sino un deporte que se puede parecer al tenis, al atletismo, a la natación. Qué bueno. Yo estuve allí de visita este verano, allí en el Power Sí, Zulo, y he comentado algunas veces con amigos, lo que me sorprendió sobre todo allí es vuestra capacidad de trabajo en colaboración. sí, O sea, yo recuerdo de estar allí 3 4 tíos haciendo sentadillas y funcionabais como, no sé, como en la Fórmula 1 cambiando los neumáticos. Era todo como muy rápido. Y dije, sí, hostia, es que no hay otra manera, porque al final tenéis los metros que tenéis, el material que tenéis, exacto. y todo el mundo quiere tirar sus kilos, tal. Y me sorprendió mucho, tío. Jaime, el Power Zulo ya se ha quedado pequeño. Me comentaba antes que tienes algo ya en mente. Sí. Pues nada, es momento para contarlo. Bueno, lo sabe muy poca gente, pero sí que estoy ya Ahora lo van a inmerso saber más gente. en, en formar algo más profesional en Cádiz, algo que sea más grande, que pueda asumir más gente, que se entrene más cómodo, que la gente se sienta como en casa, cosa que creo que ya pasa en el local que tenemos ahora mismo. Sí, el ambiente era buenísimo, ¿eh? Me llamó eso la atención. Exacto. Pero más quizás en la parte material, de tener un sitio donde estés más cómodo y que, bueno, sea más, ¿cómo decirlo?, accesible también al público general, Ujú. que no sea un local en una nave del polígono industrial que está perdido, que parece que te van a atracar cuando salgas al baño, esas cosas. Claro. Yo primo mucho el acercar el deporte un poco al público. Somos un deporte, aparte de como te he dicho antes, que a nadie le importa, cuesta que le importa a la gente porque a veces nos ven como bichos raros. Que nos dejen de ver un poco de bichos Más raros. sectario, ¿no? Exacto, que podamos Claro. crear un poco más de escuela y que la gente se acerque al deporte. Y también no hay que buscar que la gente se acerque al deporte, sino acercar el deporte a la gente, Claro. ¿vale? A la ciudad. Claro. Entonces, esa es mi idea. Siempre he querido crear escuela en Cádiz, creo que ya en parte lo he hecho, sin tirarme flores, pero creo que algo he hecho. Y me gustaría hacer más y creo que queda mucho camino por recorrer. Para mí sería mucho más fácil irme al extranjero y montar algo por ahí o compaginarlo con mi trabajo online o centrarme solo en online, pero la idea romántica
de promover el deporte en mi ciudad es algo que me tira muchísimo. O sea, ahí, o sea, tú puedes ganar dinero más fácil o de una forma más eficiente, pero, y además yo quiero ganar dinero, o sea, yo soy bastante claro, tengo aspiraciones, como mucha gente hoy en día, que ahora más con el tema de los bitcoins y las cripto y demás, hay gente que se le va la olla con las aspiraciones económicas. Yo creo que tengo los pies en el suelo, pero me gustaría hacerlo de una forma que me llene, ¿sabes? Que yo todos los días me levante con un propósito, me acueste con la cabeza tranquila y que esté verdaderamente contento con lo que hago, aun teniendo que currar muchísimo, porque eso lo doy por hecho, que voy a Eso currar no muchísimo. te lo quita nadie. Y cada vez voy a currar más, pero bueno, si cada vez también lo gestiono mejor, me Claro, va a dar más eficiente. menos problemas, sobre todo a la hora de recuperarme, como mi faceta de atleta, la tengo que compaginar, ¿no? El estrés y el trabajo tengo que compaginarlo con esa recuperación necesaria para nuestros entrenos. Claro. ¿Cuándo tenéis previsto que eso esté en marcha, el nuevo proyecto? Pues me gustaría este verano. O sea, No que puedo ya- decir fecha exacta porque depende de varias cosas, pero me gustaría este A verano. ver si te puedo visitar este verano, tío. Sí, a ti te gusta Jaime, Cádiz, a ti hombre, hay mucha gente para me gusta veranear, es mucho. que Hombre, Cádiz claro, es mucho Cádiz. claro. Jaime, como entrenador, si alguien ahora mismo tienes capacidad de aceptar nuevos atletas, si alguien quiere contactar contigo, si alguien quiere empezar, ¿qué exige? Que supongo que no cogerá a todo el mundo, o por lo menos a priori exige un mínimo de seriedad. Sí. Y bueno, ¿cómo podrían ponerse en contacto contigo? Pues mira, se pueden poner en contacto conmigo, tenemos web, tenemos correo más institucional, pero bueno, con un mensaje directo a mi Instagram, que a la gente le resulta mucho más cómodo, mucho más cercano, mucho menos ente, que no soy ningún Que tipo está de la ente, persona ahí, ¿no? soy una persona. Claro. Me pueden mandar un mensaje directo a mi Instagram, supongo que lo dejarás puesto por aquí o lo que sea. Y ya a partir de ahí hablamos por número de teléfono, lo que sea. Siempre empiezo con una llamada porque no me gusta, cuando me piden información sobre mi trabajo, podría tener un flyer, y de hecho lo tengo, que te lo puedo pasar con toda la info y demás, pero me gusta primero escuchar qué es lo que busca quiere, la ¿no? persona, Claro. porque igual es alguien que se corresponde con lo que Con yo lo que tú ofrezco. puedas, claro. Y como tú me comentabas, a veces a ti te pasa, ¿no? Como tú tienes ya tu público formado, y a lo mejor te viene otra persona y dices, no, yo no soy tu profesional. Claro. Pues por eso siempre Sí, escucho continuamente, primero claro. lo que busca la persona y ya vemos si cuadramos. Y después yo, claro, le explico cómo trabajo, porque igual tampoco le cuadra. Entonces, que primero que haya una mínima sintonía Ujú. y ya para adelante. Evidentemente, la persona me puede perjurar y jurar que es trabajadora, que es seria, que es un chaval o una chavala súper comprometido o comprometida, pero eso al final se ve con el tiempo. O sea, a mí me han venido diciendo de inicios que eran súper currantes y tal, y bueno, después no ha sido tal, o he empezado con algún chaval que digo yo, verás tú, este me va a durar 2 meses y al final ha acabado compitiendo en un europeo, Campeón de Europa. casi, campeón no, pero Claro. compitiendo en un europeo, literalmente, ha sido una de las historias de las muchas que tenemos con los clientes. Entonces, yo siempre doy mi voto de confianza, Ujú. siempre parto de ahí, una vez que ya haya sintonía. Es mi único requisito. Qué bueno. Jaime, pues mil gracias, tío, por haber estado aquí. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Esperamos que todo te vaya súper bien. Igualmente, tío. La verdad que guapísimo el centro y guapísimo todo lo que haces. Me alegro. Un saludo, tío. Saludos.